Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo webinar del Centro Español del Césped. En esta ocasión es un webinar referido a la empresa Recreational System International, RSI, empresa de Países Bajos, neerlandesa, que es colaboradora del CNEC desde no hace mucho. Y bueno, hoy inauguramos esta manera también de poder traeros información de primera mano, poder compartirla con vosotros en español, aunque sea de empresas extranjeras, ¿no? Así no hay opción a que perdamos pues esa oportunidad de seguir creciendo y seguir aprendiendo. En este caso vamos a hablar de lo que ellos llaman el concepto Modulic, un sistema circular de césped. Ahora iremos hablando de a qué nos referimos con esto de sistema circular. Bueno, esta empresa, como hemos dicho, es una empresa del norte de Europa, empresa holandesa. Como veis aquí, este es el logotipo que podéis encontrar en las distintas redes sociales. Y ellos tienen 6 núcleos de negocio principales. Bueno, aquí tenéis los 6 negocios con los que ellos trabajan, aunque realmente todo funciona como una unidad de negocio, ¿vale? Como veis, llevan sistemas LED, sistemas de paneles, que es de lo que hablaremos hoy, domos deportivos, que son estas construcciones que se realizan pues para hacer de interior ciertos deportes que serían, si no de exterior, como veis ahí, esos techados. También trabajan en rendimiento deportivo, infraestructuras de todo tipo deportivas y también trabajan sobre césped híbrido y, como hablaremos hoy, césped artificial. Este es un sistema de césped artificial. Aquí lo tenéis, el concepto Modulic, que llaman ellos el sistema circular de césped. Bueno, sabéis que con la gran popularidad que tiene el fútbol, pues año a año van creciendo los campos deportivos de césped sintéticos, también naturales, pero muchos sintéticos que se van construyendo. Esto trae consigo pues un problema grande porque cuando estos campos llevan al final de su vida útil, pues terminan, como vemos en la fotografía, en vertederos, y hay quien pone el plástico como el demonio de todo. Ahora se habla mucho de los microplásticos, ¿no? Podéis seguir en las redes sociales y medios de comunicación pues este tema de los microplásticos, pero realmente hay que tener en cuenta que el plástico no tiene por qué ser el problema. El plástico es un material fantástico. Eso nos lo viene demostrando ya desde hace muchísimos años, ¿no? Y por la cantidad de uso que se le puede dar y formas, ¿no? El problema realmente somos nosotros. ¿Cómo usamos ese plástico? ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con los envases? ¿Qué hacemos con las cosas de plástico que tenemos en el día a día cuando acaba su ciclo de vida? Cuando tomamos una botella de agua, ¿qué hacemos con esa botella? Bueno, aquí una cita del diario The Guardian británico que nos decía en 2017 esto, ¿no? Que no debemos rechazar este maravilloso material, sino recuperar nuestro sentido sobre él y aprender a tratarlo de verdad como si fuera un tesoro, no como si fuera simplemente basura. Bueno, ¿qué significa circular? ¿A qué nos referimos con sistema circular? Bueno, la economía circular, aquí veis un buen esquema de lo que significa, y es el intentar usar, reciclar todo lo posible, reutilizar los materiales, de manera que con la construcción, en este caso sería de un campo de césped sintético, pues gran cantidad de lo que ya hemos usado para fabricarlo, cuando llegue al final de su vida útil, podamos reutilizarlo y de nuevo construir un nuevo campo, ¿vale? No simplemente pues llevarlo a una economía lineal, como la que tenemos ahí a la derecha, que no es más que extraer las materias primas de la naturaleza, fabricar el material que sea, no tiene por qué ser un campo de fútbol, y que finalmente acaba como desecho. Eso es lineal totalmente. Tiene un final, no es un ciclo, como funciona la economía circular.
Bueno, para esta definición de circular realmente hay más de 100 definiciones diferentes que la podéis encontrar en publicaciones científicas y revistas, pero bueno, estas definiciones se suelen centrar en lo que se refiere a las materias primas. Y en esto, en cuanto a recursos, pues se intenta seguir, o se sigue el enfoque cuando se habla de economía circular de las llamadas 3 Rs. Estas 3 Rs son reducir, reciclar y reutilizar. Reducir, con reducir nos referimos a usar el mínimo, la mínima cantidad, el mínimo material posible a la hora de desarrollar nuestro proyecto, ¿vale? Esa es una de las cosas que tenemos siempre en mente. Si podemos usar algo menos, siempre que la calidad, digamos, no se perjudica, pues tenemos siempre que tener eso en mente, intentar usar. Eso mismo lo podemos ver en el césped natural. No por echar más insecticidas vamos a obtener quizás mejor resultado. Siempre tenemos que tener una conciencia medioambiental pensando en reducir al máximo cualquier cosa que pueda ser agresivo, ¿no?, contra el medio ambiente. La segunda R, que es reciclar, nos referimos a volver a usar el material en otras cosas, ¿vale? Podemos volver a usar el plástico, pero en este caso, en vez de para un campo de fútbol, pues usarlo para crear, no sé, recipientes, por ejemplo. Eso sería un ejemplo de reciclar, que por suerte en estos últimos años, pues el tema del reciclaje siempre, ¿no?, está en auge y cada vez tenemos mayor conciencia de lo importante que es. Y la última R, la tercera, se refiere a reutilizar. Reutilizar es volver a usar el máximo o la máxima cantidad de material que tenemos para volver a usar para el mismo fin, para volver a hacer otro campo, sería en este caso. Con un campo que ya tenemos, poder volver a hacer otro, ¿no? Esto se puede aplicar, pues, a todos los elementos que componen la creación de un campo deportivo. Entonces, cuando nos enfrentamos a la construcción de un campo deportivo de césped sintético, pues hay ciertas cosas que no son iguales en todos sitios. A esto le llamamos variables locales, ¿vale? Eso quiere decir que en cada lugar se trabaja de una manera, tienen unas costumbres, hay una serie de materiales que son diferentes. Aquí, por ejemplo, tenemos tenemos este ejemplo que es el uso del asfalto o del hormigón, que son materiales caros, realmente son buenos para la construcción, pero son caros. Y eso, pues, en unos sitios se usa y en otros no, a lo que llamamos el factor regional. Otra cosa importante es el espesor de esas capas, o sea, qué tamaño, qué potencia vamos a tener de ese perfil usando estos materiales, ¿no? Porque de ese tamaño, de ese espesor de capa, va a depender después, pues, una mayor huella de carbono, el uso de más material, más trabajadores, más máquinas, en fin, puede incluir muchísimas cosas que son importantes. Y por último, la profundidad, el tamaño del sistema de drenaje también. A qué profundidad vamos a construir o desde la que vamos a construir todo este campo, ¿no? Ahí abajo, como ejemplo, pues tenemos que una excavación para un campo de césped sintético, pues puede ir de unos 30 a unos 100 centímetros, o sea, hasta 1 metro en la mayoría de los casos. Claro, 1 metro de profundidad, si lo multiplicamos por unos 8.000 metros cuadrados que tiene un campo de fútbol, aproximadamente, pues son 8.000 metros cúbicos de material que tenemos que extraer quizá y después añadir. Si esto tenemos en cuenta, pues que un camión más o menos lleva, aquí hemos puesto 24 toneladas, pero bueno, por supuesto depende del camión, pero estimando que un camión pudiera cargar unos 20 metros cúbicos, pues realmente necesitamos pues 400 camiones para poder evacuar una cantidad de 8.000 metros cúbicos, ¿no? La verdad que es bastante. Pensando en estas cifras, pues todo esto es importante, ¿no?, a la hora de tener de tener en cuenta los factores importantes de un proyecto. Bueno, aquí tenemos el enfrentamiento que encontramos siempre entre lo que necesita el campo y lo que buscamos como valor añadido, por decirlo así, como lo que nos va a facilitar que el proyecto finalmente sea más respetuoso con el medio ambiente, ¿no?, como hemos estado hablando. En este caso, el campo, ¿qué nos pide? Pues que sea estable, tenga una buena estabilidad para el jugador,
que drene bien, que ante cualquier inclemencia meteorológica, principalmente la lluvia, pues se comporte pues de buena forma y permite evacuar rápidamente toda esa cantidad de agua, ¿no?, que va cayendo. La uniformidad referida a la planimetría, que mantenga una buena planimetría, que no tenga bache, que no se deforme, y por supuesto la uniformidad, o sea, la longevidad, perdón. La longevidad, pues nos referimos a la vida útil. Por supuesto que no dure 2 años, que dure 10 años, 15 años, si es posible. Y volvemos otra vez a las 3 R importantes, ¿no?, que hemos comentado antes. Entonces, este es el equilibrio que debemos buscar entre lo que necesita el campo y esa circularidad, que va a hacer que lo que usemos para hallar esas buenas características del campo podamos después incluirla en una economía circular, reusando, reutilizando, reciclando estos materiales. Bueno, ¿cómo podemos crear un sistema combinando los requerimientos con los principios de circularidad? Bueno, pues ahí lo veíamos, ¿no? La estabilidad referida al campo, hablando de eso, pues mira, aquí ellos comentan esto, que hay 3 elementos que afectan a la estabilidad de un campo: el agua y el agua. No hay más, ¿vale? Entonces, teniendo una buena base, el campo tiene que ser estable, y es el agua normalmente la que hace que esa estabilidad se pierda, ¿no?, en un campo deportivo. Aquí lo indica como que el agua no accede a la base. O sea, si el agua no accede a la base, pues en ese caso la base no puede ser inestable. En cuanto al drenaje, los principios del drenaje, pues en lo que hemos trabajado hasta el siglo XX, siempre se ha buscado ese flujo vertical del drenaje, ¿no? Es el movimiento vertical de la gota. La gota atraviesa todo el campo, el perfil, incluyendo en los céspedes naturales también, hasta que llega a la tubería, y de la tubería ya desagua el campo. En este caso ahora lo que se busca es un flujo horizontal del agua. En los céspedes sintéticos se puede conseguir más fácilmente, ahora lo veremos, con este sistema de paneles que tiene RSI, pero en el césped natural, pues eso es mucho más difícil, ¿no? Podemos conseguir ese flujo horizontal del agua, en parte, el agua de escorrentía, que se va a salir del campo gracias a las pendientes que tienen, con las que se han construido, ¿no?, el campo deportivo. En el drenaje de los campos de césped sintético, por supuesto, es mucho más fácil, ya que no estamos trabajando con un ser vivo, ¿no? Eso es lo que da la dificultad a los campos de césped natural. Bueno, en cuanto a la uniformidad, pues aquí tenemos lo que comentábamos antes, ¿no? Los materiales, pues cómo asegurarnos de que el campo sea plano y además permanezca así, no que lo construyamos y rápidamente se pierdan estas características. Pues claro, tenemos otra vez que intentar equilibrar. Normalmente se ha estado usando lo que llamamos aquí bases unidas, o serían masivas, por decirlo así, como el asfalto y el hormigón, que son muy estables, por supuesto, pero también son carísimos. Y después las bases sueltas, ¿no?, como la lava, la piedra machacada o la arena. Estos son menos estables, por supuesto es más barato, pero se hace necesaria pues el conocimiento, ¿no?, de buenos expertos para poder trabajar con estos materiales. Bueno, aquí tenemos los componentes de este sistema, repensando cómo hacer el campo, cómo poder llegar a estas 3 R, ¿no?, de reducir los materiales, reciclar lo posible y reutilizar también todo lo que podamos, ¿no?, los materiales para nuevos campos. Esto es lo que supone un campo de césped sintético: una base, un buen drenaje, el propio césped, el relleno que lleva en su interior y el geotextil. Después veremos también sobre esos rellenos. Bueno, la tecnología con la que RSI ayuda a esto y propone, pues no lleva más de 10 centímetros. Imaginaros la diferencia, ¿no?, entre los 10 centímetros que ellos proponen y hasta 1 metro de profundidad.
que podría ser una excavación, ¿no? Para un campo de césped sintético, 50 centímetros, 60, en todo caso es 5, 6, 7, 10 veces más que este sistema que se propone, ¿no? Por eso ellos tienen esa perspectiva de la circularidad siempre, de intentar usar el mínimo material. Claro, con una construcción de 10 centímetros ya estamos reduciendo la huella de carbono. El uso de maquinaria, el tiempo que nos llevaría de excavaciones, de uso de gasoil, de todo esto, ¿no? Materiales, imaginad. Aquí, pues igual, reciclar, pues se puede usar el propileno, polipropileno reciclado. Todo lo que es el relleno se puede usar también. El ciclo de vida, pues tiene hasta 50 años estos materiales sin luz ultravioleta, y lo bueno es que puedes reutilizarlo en la misma aplicación. O sea, los materiales con los que se construyen estos campos se van a poder volver a reutilizar de nuevo. Bueno, pensando en estos requisitos para construir la base, nos llega esta tecnología de paneles que es la que ellos proponen y que está teniendo tanto éxito en Europa. Aquí lo indicamos como base unida pero no unida. ¿Esto por qué? Porque realmente funciona como si solo fuera una pieza, todo el campo, pero en realidad es un puzzle, ¿no? Es un puzzle de varias piezas que están unas unidas con otras. ¿Esto qué nos facilita? Pues nos facilita que la superficie siempre sea lisa, uniforme, homogénea, como veis, no va a tener baches, no hay problema. La capacidad de flujo de agua horizontal pues es altísima, porque claro, en cuanto que llueve, el agua se encuentra en una superficie lisa, pues esta superficie la va a atravesar, pero debajo hay unos paneles que son lisos también y que va a hacer que el agua vaya hacia los extremos del campo. Ya en esta base, en parte, el agua va a correr hacia los extremos, pero la que se filtre también irá a esos extremos y no pasará porque es impermeable. Este campo se puede construir en tan solo 3 días. En tan solo 3 días se puede construir un campo de tamaño, como hemos dicho, unos 8.000 metros cuadrados. Lo bueno es que no se precisan grandes conocimientos, o sea, cualquier operario puede manejar estos paneles de manera fácil y colocarlos y, bueno, pues ahí veis el resultado, ¿no? Y además esto ayuda también a propietarios locales, a empresas, a construir campos por la facilidad de manejo, ¿no? Esto está diseñado realmente para construcción de superficie de césped sintético. Eso no quiere decir que no pueda tener otros usos. Entonces, aquí os mostramos otros tipos de usos que puede tener. En este caso, pues todo lo que son deportes indoor y outdoor. Podrías construirse pues pistas de pádel, otro tipo de pistas de carrera, tanto externas como interiores. Se puede usar en azoteas, donde también se pueden construir algún tipo de pista deportiva o para uso deportivo. Se puede usar en jardines y para construcciones temporales, ¿no? Para ciertos eventos y tal. Ahí veis algunos ejemplos en los que se han usado este tipo de base. Bueno, aquí tenéis los test realizados al producto, que ha pasado con un 100% de fiabilidad en todos ellos. Ahí tenéis todas las normativas que cumple, incluido el certificado de la Comunidad Europea, ¿no? Y lo bueno es que no es necesario un shock adicional, porque este panel base tiene dos funciones principales. La primera es que actúa como base, como hemos visto, pero la segunda es que además tiene la capacidad de absorber impactos, esos impactos de los futbolistas, ¿no? Cuando van corriendo, saltan y tal. Entonces esto se logra gracias a las juntas de expansión que tiene, que consigue que el área sea mucho más elástica. Aquí hablamos de esta capa reutilizable que está debajo de esa base. Esta capa es de butirol de polivinilo, PVB, también llamado, y lo mejor es que es 100% reutilizable. O sea, esa capa puedes volver a utilizarla las veces que quieras en otros campos. No tiene un desgaste mínimo, no tiene desgaste, ya que no se mueve y lo único que recibe, por decirlo así, es el agua que cae y ayuda a que vaya a los extremos del campo. Si imagináis una lluvia ahí, pues caería en el césped, atravesaría ese relleno
de caucho, SBR, lo que sea, con esa arena, atraviesa la base y al llegar a esta capa, al ser impermeable, directamente se va a los extremos del campo. Y en esos extremos es donde la recogeremos y ya la evacuaremos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis lo mejor, desde luego, es que es 100% reutilizable y esto va a hacer que menos materiales vayan al vertedero. Todo eso ya está mejorando la huella de carbono y ayudando al medio ambiente, ¿no? Si queremos que la evolución en el fútbol y en otros deportes, pues, continúe con nuevos campos. En cuanto al drenaje tradicional, pues como hemos dicho, hay veces que se va de unos 30 a unos 100 centímetros de profundidad. Las líneas suelen ir a unos 3-4 metros, estas tuberías de drenaje, dependiendo del proyecto. También pueden ir a más o menos, porque depende también del diámetro de tubería. Y además en diferentes direcciones. Sin embargo, en este sistema, pues tenemos un drenaje con una mayor tecnología, mucho más interesante, en el que, como vemos ahí, la gota de agua, al caer en el césped, lo atraviesa, se mueve de forma horizontal hasta el extremo del campo, que sería este que se ve aquí a la izquierda, y ahí tenemos la opción de recoger el agua simplemente y conducirla con una especie de zanja o canaleta, o podemos usar estos bloques, que ahora los veremos, que aparecen ahí con la palabra almacenamiento debajo. Pues la diferencia, ¿no? Tenemos la dispersión, que es esa gota que cae y va por esta capa reutilizable de la que hemos hablado, de PVB, y después el agua que llega a los bordes del campo, que también hay que evacuarla. Entonces, bueno, estas cajas que aparecen ahí, que se llama Hydro Rock, ahora veréis un vídeo, pues nos permiten absorber el agua que llega y hasta que no están totalmente colmatados de agua, hasta que no están a tope, no empiezan a llevar agua hacia afuera. O sea, tienen una capacidad de absorción fantástica. El tamaño de estas unidades pues depende de la precipitación que tengamos en el sitio. Como veis, ahí hay de varios tamaños. Pues en sitios donde no hay una gran lluvia, realmente no es necesario poner grandes bloques. Claro, se nos iría, el presupuesto sería más caro. Por eso aquí se hace esa comparación, ¿no?, entre Inglaterra, lo que podría ser la zona de Inglaterra, y quizá pues centro-sur de España, donde normalmente tenemos menos lluvia. Aquí vais a poder ver este material del que os he hablado. Es un material 100% natural y que tiene 50 años de vida útil. Os dejo aquí con el vídeo, es un vídeo cortito. Espero que podáis seguirlo bien. Welcome to this very short video on HydroRock, the new revelation in water resources management. In this video, I'm going to show you two of the basic features. First of all, its load-bearing capabilities. HydroRock can take up to 2,000 kilograms per square meter. I put this bucket of water on top of it and nothing happens. Even when I put a lot of force and press it down, it is as solid as a rock. Este es el bloque del que he hablado. Can easily be applied on the parking lots, roads, or any other location where you need a load-bearing capability. Second, I'm going to show you its water buffering capabilities. I got a bucket of water, which is almost the same volume as this entire block of HydroRock. The water line Hay una línea verde que traza el límite del agua y vais a ver lo que pasa al introducir el bloque. Cualquier material flotaría normalmente con esa densidad, pero como veis, ha absorbido totalmente el agua y vuelve a la misma línea, como si no ocupara volumen. If you need any other information, please drop us an email at info@hydrorock.com or visit our website, www.hydrorock.com. Thank you. Bueno, entonces este HydroRock, como veis, es un material muy interesante porque permite
que mientras hay una fuerte lluvia y llega gran cantidad de agua a los extremos del campo, realmente ese agua no rebosa porque está siendo absorbida por todos estos bloques que están repartidos alrededor y que absorben ese agua antes de pasarla a la tubería que la desaloja. Y es posible que la lluvia ni siquiera haya llenado a tope esos bloques, por decirlo así, ¿no? Con lo cual, eso nos va a ayudar muchísimo a que con una gran lluvia, pues, no tengamos problemas para que el agua se evacúe, ¿no? Primero se llenarán esos bloques y después saldrá el agua si es que hay más agua de lo que el bloque o los bloques pueden soportar. Bueno, aquí tenemos un poco la historia, ¿no? del césped sintético tal como lo conocemos, de los años 80 o del año 80 a la actualidad prácticamente, en la que se ha estado usando fibra de polietileno o polipropileno, pero estos materiales se desgastan, son degenerativos. También antes, ¿no? Los primeros campos se hacían de nylon, eso quemaba muchísimo, ¿no? Decaías y rozabas y era finalmente un material peligroso y se ha ido tendiendo a usar este polietileno o polipropileno. El backing también ha venido siendo de polipropileno, el coating de poliuretano o látex y el relleno, pues ahí tenemos varios rellenos. Está el SBR, pero también hay rellenos naturales o vírgenes llamados, como puede ser el corcho, ¿no? No sé si habréis visto alguna vez esos rellenos que hay en ciertos céspedes sintéticos. Bueno, dan ciertos problemas porque si no pesan mucho se pueden ir con el viento o con exceso de agua pueden flotar. De hecho, flotan y se van a las canaletas laterales por escorrentía. Entonces, bueno, pues todo esto, el problema principal que presenta es que son diferentes materiales. Cuanto más materiales diferentes tenemos, normalmente es más difícil conseguir una economía circular, ¿no? Que es lo que vamos buscando. Parte de este concepto Modulit, pues es esta tecnología que aparece aquí y es la que nos habla de que la resiliencia, si recordamos la resiliencia, es la capacidad de un césped también natural, pero bueno, en este caso de la fibra, a que vuelva a recuperar en la manera en la que estaba después de haber recibido un impacto o una fuerza, ¿no? El que la fibra vuelva a estar erecta después de que la hayamos pues, presionado, por ejemplo, ¿no? Y esta resiliencia es más fuerte cuando se consigue, cuando se cose siguiendo un patrón, como en cualquier tejido. Esto es lo que nos querían decir aquí. Bueno, este es el camino que suele seguir un césped sintético, el camino al vertedero, el reciclaje térmico, bueno, quemando los residuos, ¿no? Y bueno, lo que tenemos ahora, que es la recogida y reducción pues, del polietileno y polipropileno. Ahí tenemos esas técnicas de separación sobre el césped y el relleno. Tenemos aquí como ejemplo pues 3 empresas que ya realizan estos trabajos de reutilización o reciclaje de campos deportivos como Rematch de Dinamarca, GBN de Holanda o Agros de Chequia. Y esto pues se puede reciclar en otros productos o podemos conseguir también otros, poder volver a usarlo en nuevos rellenos, ¿no? Aquí tenemos como ejemplo pues el premio recibido por RSI gracias a haber puesto pues fin al problema de la vida útil del césped sintético, ¿no? Un problema que ha estado durante muchos años, que simplemente iba a vertedero y bueno, pues gracias a ellos también a día de hoy se ha conseguido pues dar esta gran ayuda o impulso al cuidado del medio ambiente. Bueno, 2021, próximo año, ojalá mejor que este, tenemos un nuevo material, nuevo monómero seguramente que va a llegar al mercado. La materia prima será este monómero, el hilo se fabricará con él, el backing también,
el tufting se hará y el coating, lo que es el revestimiento, también. Con lo cual, bueno, tenemos principalmente un material que no se degrada, eso es realmente lo más importante, cuando lo vamos a volver a reutilizar, claro, y que se puede reutilizar pues en la misma aplicación. Aquí simplemente pues que veáis, pues este es el proceso que debería de llevar el césped pues a partir del próximo año o ahora ya en la actualidad, ¿no? En el futuro, realmente. El partir de un campo, retirarle la arena, transportarlo, bueno, limpiarlo, recuperar el material, obtener nueva materia prima, crear de nuevo esa fibra a partir de ese material y finalmente obtener una nueva carpeta, un nuevo rollo de césped sintético, ¿no? Para poder hacer estos campos. Bueno, aquí vamos haciendo ya un resumen de este concepto Modulic. En cuanto a reducir, pues como hemos visto, reduce la huella del carbono gracias a esos 10 centímetros, incluso menos de lo que supone este sistema, solo 10 centímetros, gracias a reciclar también el polietileno y polipropileno del césped y el poder reutilizar los paneles, el PVB, que al final lleva también al drenaje en nuevos campos, ¿no? Esto es más rápido, más fácil, también más seguro. El riesgo es bajo a la hora de realizar la obra, porque como hemos dicho antes, pues se necesita poca especialización. Y después la predicción en los precios a la hora de hacer un presupuesto, pues realmente también es sencilla, ¿no? Porque el precio de los materiales no sube y baja como pasa a nivel local, ¿no? En muchos sitios donde la arena, la grava o otros materiales pues son mucho más caros. Con lo cual, esto nos lleva a que el coste total, pues en general es más bajo para el propietario, el promotor del proyecto también. Bien, esto es lo que esperamos para 2021, que este césped artificial reutilizable al fin llegue y seguro que RSI nos podrá mostrar algunas novedades más. Para finalizar, os quiero mostrar también este modelo de habilidades atléticas que ellos llaman. Son pistas en las que se busca eso precisamente, son como varios deportes o pistas en las que los deportistas, los niños, en fin, en colegios, institutos, se pueda trabajar con varios ejercicios diferentes sobre una misma superficie, como veis ahí. La filosofía de este tipo de superficie es un movimiento continuo, ¿no? Está hecho a base de silicona MQ mejorada, está ya dentro y aceptada por el Convenio Nacional del Deporte y podéis verla, pues, por ejemplo, en las instalaciones del Ajax, el equipo de fútbol holandés, o en Almer, donde ya también hay instalada. Y aquí os dejo también un pequeño vídeo para que veáis este tipo de pistas, ¿no? Como veis, pueden ir de varios colores. Eso es lo bueno también que tiene el plástico, el poder dar el color o los colores corporativos de nuestra empresa a una instalación así, que realmente se puede instalar no solo en sitios complejos deportivos o municipales, sino también en nuestras empresas. Bueno, ahí habéis visto, ¿no? La cantidad de aplicaciones que puede tener, caminos, pistas, baloncesto, fútbol. El deporte realmente que pensemos es hablarlo con ellos y ellos pueden hacerlo. Bien, pues nada, hasta aquí llegamos. Las preguntas, si tenéis algún tipo de preguntas, si las que habéis realizado aquí, que he ido viendo, las guardamos y si tenéis alguna más, pues podéis enviarlas al correo del Centro Español del Césped, correo del CENEC, ahí lo tenéis,
info@cenec.net. Os pediría que la enviarais antes del martes que viene, porque el miércoles tendremos otro webinar, en este caso sobre robots para pintar. Y bueno, pues las preguntas y las respuestas pues van a ser publicadas en forma de noticias en la web del CENEC y serán pues de nuevo repartidas en la web. De todas formas, una vez que esté escrito, a todos los que habéis asistido al evento o habéis registrado, os enviaré una copia de la noticia también para que no tengáis que buscarla en redes sociales. Así que nada, desde aquí agradeceros pues vuestra atención, espero que os haya gustado y bueno, esperamos veros pronto de nuevo. Muchas gracias y buenas tardes.